Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre uno de los elementos de mayor importancia en la vida de Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca, durante su encierro en Tordesillas, un balcón de madera que le daría acceso al exterior, pero también le recordaría que solamente era una prisionera. El Palacio Real de Tordesillas, donde Juana I de Castilla pasó 46 años de su vida, no solo era un castillo de cuento de hadas, era una construcción sobria que asomaba sus muros al río Duero. Pero había un elemento arquitectónico que definía la vida de la reina, un gran balcón de madera volado sobre el precipicio. Este balcón no fue diseñado para el placer. Durante sus primeros años de encierro, Juana pasaba horas en él, pero no estaba sola. El balcón estaba diseñado de tal manera que sus damas de compañía, los sirvientes y los guardias podían vigilarla desde los ángulos de las ventanas contiguas, siendo observada y controlada continuamente por el marqués de Denia, quien era el encargado de custodiar a la reina y sería otro más de sus maltratadores. Juana sería una prisionera constantemente observada que pasaba muchas horas al día allí asomada, donde su único entretenimiento era ver fluir el río Duero. Aquel río simbolizaba lo que ella no podía tener: el movimiento, el viaje, la libertad de seguir un curso. Desde ese balcón, Juana veía pasar las estaciones sobre aquel paisaje castellano, viendo cómo el tiempo no se detenía mientras ella permanecía encerrada junto a su pequeña hija Catalina. Sin embargo, el balcón tenía otra función mucho más cruel. Como Juana se negaba a menudo a comer o a vestirse como forma de protesta por su encierro o por el trato que se le daba, los carceleros la forzaban a salir al balcón para que el aire fresco la despejase, y sin importar el clima que hubiese en ese momento en el exterior. Para Juana, el balcón de madera se convirtió en un lugar asociado al castigo, y para lo que cualquiera otra persona sería un respiro, para ella se convirtió en una exposición forzada a la luz y al aire. El balcón no solo era un entretenimiento o un castigo para ella, sino que se convirtió en un elemento que cumplía con una función política vital para su padre, Fernando el Católico, y su hijo, el emperador Carlos V. Tordesillas era una parada en la ruta hacia el norte de España, y muchos nobles y viajeros pasaban por allí. El marqués de Denia ordenaba sacar a Juana al balcón cuando ésta se encontraba demasiado agitada, para que los testigos confirmasen que la reina seguía con el juicio perdido. Juana pronto se daría cuenta de que el balcón era un escenario teatral con fines políticos. Se cuenta que en los momentos de su mayor frustración o agobio, la reina se agarraba con tal fuerza a la barandilla de madera que sus nudillos se volvían blancos mientras gritaba a la gente que pasaba. Estas escenas beneficiaban a sus carceleros, ya que sería una muestra más de su supuesta locura y de demostrar que no estaba capacitada para gobernar. Con el paso de las décadas, tanto el balcón como la reina sufrieron el mismo destino: el abandono. El clima extremo de Castilla, que cuenta con un sol abrasador en verano y fuertes heladas en invierno, fueron agrietando la madera del balcón, al igual que el aislamiento agrietaba la mente de Juana. Ante la condición que ambos presentaban, Juana dejó de salir. El balcón de madera quedó vacío, convirtiéndose en un símbolo de la ausencia de la reina, quien se refugió en la penumbra de su habitación. Juana prefirió permanecer siempre encerrada en vez de salir al exterior, ya que se sentía como una atracción de feria, desconectándose así completamente del mundo que la rodeaba.
Juana acabaría falleciendo en el año 1555 y tras su muerte el Palacio de Tordesillas fue perdiendo su importancia hasta ser finalmente demolido en el siglo XVIII, desapareciendo junto a él aquel balcón de madera que fue testigo mudo de suspiros, gritos y silencios. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo sobre el encierro de Juana en Tordesillas. Con este vídeo continuamos con el ciclo temático de Juana que está realizando en este momento el canal. También tenéis disponible su biografía en la descripción del vídeo. Y pese a que es un vídeo bastante viejo, recoge cómo fue su vida. Y pese a que en un principio dije que sería un ciclo de 7 vídeos, he decidido que se hará de 3, rotando hacia las reinas que haremos después de Juana, para que todo sea más ameno y variado, subiendo algo más de Juana más adelante. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra balcón, para saber que sois grandes seguidores del canal y que seguís apoyando mi trabajo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.